Nos han enseñado que tener metas es sinónimo de éxito, que siempre hay que ir por más logros, más objetivos, más resultados. Pero pocas veces nos preguntamos algo incómodo. ¿Qué pasa cuando vivir enfocados en metas se vuelve una forma de presión constante? ¿Puede la productividad darnos dirección, pero quitarnos sentido? Hoy queremos explorar este tema y una tensión muy presente en nuestra vida diaria. Avanzar, crecer, cumplir sin perder el significado de lo que somos. Yo soy Rosalinda Ballesteros. Yo soy Grecia Tovar y esto es Cuida tu Mente. Para profundizar en este tema, nos acompaña Luis Gutiérrez. Luis es vicerrector académico en Universidad TecMilenio y además es doctor en innovación educativa y bueno, es un gran experto en temas de propósito de vida que ha trabajado estos temas por muchos años en TecMilenio. Además, Luis ha trabajado de cerca con estudiantes, docentes y líderes reflexionando sobre cómo el éxito y el propósito y el bienestar pueden o no ir de la mano. Muchas gracias, Luis, y bienvenido por estar aquí. Muchas gracias, Grecia, Rosalinda, gracias por la invitación y qué gusto poder saludarlos a ustedes y al público de este podcast. Pues nos gustaría empezar con algunas preguntas muy rápido para ir entrando en calor. ¿Cuál crees tú que funciona mejor? ¿Una lista de metas o hacer procesos abiertos hacia tus metas? Yo creo que las dos. Es tan importante tener una meta, pero tampoco apegarse demasiado a lograr la meta, sino buscar tener el proceso listo para poderse ir ajustando, ¿no? Oye, Luis, cuéntanos una meta que recuerdas con orgullo. Una meta con orgullo, sin duda, creo que de hace muy poco el lanzamiento del modelo educativo MAPS es un gran logro del equipo aquí del área académica y de TecMilenio. Y por el contrario, una que si te la plantearas hoy ya no tendría sentido. Yo creo que hay muchas metas que se van abandonando por el camino, ¿no? En mi caso particular, te diría que muchas que tienen que ver con cosas materiales. Creer que algún bien material te va a lograr, te va a dar mayor satisfacción o te va a dar mayor bienestar, pues creo que eso con el tiempo vas aprendiendo que no es lo verdaderamente importante. Oye, fíjate que esta pregunta que nos puso aquí nuestra producción me gustó porque tú y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero nunca se me había ocurrido preguntarte esto. ¿Te cuesta descansar o se te da fácil descansar? ¿Qué es eso de descansar? No, yo creo que gracias a muchos aprendizajes y a muchos procesos, hoy logro mejor que antes el separar los temas que no me dejan descansar de la necesidad de descanso. Oye, y entonces una pregunta de seguimiento es, ¿la productividad para ti es sinónimo de éxito? No, no tiene nada que ver. Hay gente que está muy ocupada todo el tiempo, pero que no consigue los éxitos o no consigue llegar a las metas, pero da la impresión y le gusta decir que estás siempre ocupada o que siempre está haciendo cosas, pero puedes estar haciendo durante mucho tiempo las cosas incorrectas. Entonces, el éxito tiene que ver, sí, con el esfuerzo. Es más satisfactorio cuando tiene que ver con un esfuerzo que cuando es casualidad, pero estar ocupado no significa tener éxito. Excelente, Luis. Fue un buen set de preguntas para poder conocer también un poco más cómo ves este tema. Y arranquemos por lo básico. ¿Por qué crees que culturalmente valoramos tanto vivir con metas todo el tiempo y con este sentido de productividad que mencionas? A ver, yo creo que desde pequeños nos enseñan a buscar las metas. Cuando tú empiezas la escuela, por ejemplo, desde chiquita, ¿no? Desde el kinder o la preprimaria o la primaria, lo que te dicen tus papás es: quiero que me traigas buenas calificaciones. No dicen quiero que aprendas, no dicen quiero que logres cosas nuevas, quiero que me traigas buenas calificaciones. Eso con el tiempo se va logrando a quiero que me traigas el título de la secundaria, quiero que me traigas el título de la preparatoria, quiero que me traigas el título de la carrera, quiero colgar en la sala tu diploma de la maestría, etcétera. Entonces, siempre nos están poniendo metas. Nos han hecho creer que parte del bienestar es llegar a esas metas y no necesariamente disfrutar el proceso. Entonces, a mí se me hace que tiene mucho que ver con esa creencia que nos han inculcado desde chicos, ¿no? De que las metas son más importantes que el proceso. Sí son importantes lograr las metas, no digo que no, pero de nuevo, también creo que se vale, y sobre todo hablando en un podcast tan importante como este de bienestar, pues hablar de disfrutar los procesos, no solo el logro, sino el proceso para llegar a ellos. Me parece muy atinado lo que dices y justo preguntarte desde tu experiencia,
sea, ¿en qué momento las metas dejan de ser una brújula y se convierten más bien en una carga porque no vienen de ti, vienen de fuera? Ajá. Y ¿sabes qué, Rosalinda? Creo que también tiene que ver con cómo entendemos la meta, ¿no? De nuevo, eh, si la meta la vemos tan importante y la vemos tan relevante que no importan los medios, entonces recurrimos a la frase aquella de el fin justifica los medios. Y creo que hoy ya no estamos en ese momento. Creo que hoy tenemos que entender que el fin se justifica solo si los medios son correctos y solo si los medios son los adecuados. No se vale llegar a una meta nada más por llegar, sino tenemos que entender el por qué. Muchas veces en los equipos de trabajo, pues es más importante el explicarle a los equipos el para qué queremos llegar a la meta que el decir la meta o declarar una meta, sino tenemos que explicar la razón de por qué la meta o para qué la meta está justificada con respecto de nuestro objetivo que tenemos como institución, como grupo, como equipo de trabajo, como empresa. Entonces, creo que es súper importante el poderlo tener. Y entonces es cuando la meta va a seguir siendo relevante, porque entiendo para qué la queremos, porque entiendo para qué surge y entiendo por qué es importante llegar a ella. No simplemente que me digan, tienes que llegar a aquel punto y haz lo que sea necesario para llegar a aquel, sin entender para qué lo quiero. Si se vale, decimos mucho también en temas de propósito, ¿no? Se vale cambiar la ruta siempre y cuando no necesariamente cambies el objetivo. Si el objetivo sigue siendo válido, no te dejes vencer por los obstáculos del camino, sino busca las formas de poder eh, trabajar con esos obstáculos, volverlos parte de tu experiencia y llegar a esa meta, pero siempre cuidando los cómo. Claro, Luis, y justo hablas, y creo que también como sociedad hablamos mucho de productividad, ¿no? Incluso pensando en la forma en la que suelen darnos tips para organizarnos es, haz una lista o, por ejemplo, los deseos son 12 deseos, o sea, como muy, muy acotado al tema de productividad. Pero hablamos poco de la parte del sentido que lo mencionabas ahorita. ¿Cómo se diferencian estas dos cosas y cómo verdaderamente ser productivo con sentido, ¿no? Y un sentido que haga pues eco con nosotros mismos. Sí, yo creo que el sentido es un tema mucho más trascendente, ¿no? Es una razón eh, de para qué estoy aquí o por qué estoy aquí en esta vida, aquí en este trabajo, aquí en esta empresa, aquí en donde estoy. Eh, y las metas son esos objetivos, esos puntos de control que te van diciendo si te estás acercando o no te estás acercando. Si pensamos en esto como una analogía de un viaje, y relacionándolo un poquito también con la pregunta que me hacía Rosalinda hace un rato, a mí me gusta relacionarlo con un viaje en el que decimos, es tan importante la planeación del viaje como el ir sabiendo que van logrando las metas para ese viaje. Reservar un hotel, reservar los boletos para el transporte, para el avión, para el autobús, para lo que sea. Si voy en carretera, saber que voy avanzando en las casetas que están en el camino, eh, ver los puntos de interés que quiero lograr ahí, etcétera. Todos esos son pequeñas metas, pero el objetivo no es llegar a la caseta de cobro, el objetivo es llegar a mi destino. Mi destino es el sentido que yo le veo, ¿no? El destino tiene que ver con el sentido, tiene que ver con el sentido que le doy a mi vida, a la razón por la que estoy aquí y cuáles son las metas que tengo que lograr para llegar a ese sentido. Si yo nada más empiezo a agarrar metas de aquí, de allá, de por allá, pero no van con una dirección, no van con un sentido, pues los esfuerzos van a ser en vano. Incluso en física, ¿no? La forma más fácil de conseguir un impulso es que todos los objetivos o todos los empujes de fuerza vayan en la misma dirección. Si yo quiero empujar hacia la derecha y tú te empujas hacia la izquierda, no vamos a desplazarnos. El desplazamiento se da cuando todos nos movemos en ese sentido y entonces es cuando le decimos mucho a los alumnos, tus decisiones tienen que ir encaminadas hacia lograr ese sentido o ese propósito. Fíjate, entonces, de acuerdo a lo que dices, y bueno, tú me confirmas si estoy entendiendo, o sea, tú puedes estar cumpliendo objetivos, metas, y aún así sentir una desconexión contigo, con tu sentido de vida, incluso sentirte vacío. Sí, y eso es bien grave, ¿no? O sea, creo que el terminar el día y que al final de un día digas tú, estuve trabajando, ¿para qué? Para cumplir la meta. Pero luego está la pregunta, ¿y para qué cumpliste esas metas? No sé, porque me las pidieron o porque por eso me pagan. Pues se ha de sentir horrible. Yo tengo el beneficio de que no me pasa, pero, pero sí conozco gente que le ocurre y que dice, yo trabajo nada más por lo que me pagan. Está bien, qué bueno que sea eso, pero ese es tu objetivo. Si ese es tu objetivo, qué bueno. Pero si no es tu objetivo, pues qué mal, porque entonces, ¿cuál es tu sentido de trascendencia? ¿Cuál es tu sentido
de logro. Y en trabajar con los objetivos, igual puede ser que hoy hagas una cosa A, pero mañana haces una cosa B y no tienen nada que ver y no están conectados. Entonces, creo que a mí me gusta mucho una frase que dice un compañero, ¿no? Que dice, explícame tu trabajo como si se lo explicaras a un niño de 5 años. Entonces, ponlo en términos muy sencillos y fíjate cómo las cosas que haces ayudan a ese sentido sencillo, a ese sentido claro que tienes, ¿no? Y que puedes tener ahí para trabajar. Wow, qué buena forma de preguntar, ¿eh? Me hizo pensar justo en nuestro trabajo aquí. Y Luis, aprovechando un poco lo que dices, ¿qué señales nos pueden indicar que estamos persiguiendo estas metas un poco vacías o un poco sin sentido y que no están alineadas con quiénes somos hoy o con quiénes, pues, estamos construyendo esta versión de Y nosotros? yo creo que si quieres saber si una meta tiene sentido para ti o no, la primera pregunta es ¿para qué lo hago? ¿No? ¿Para qué lo estoy haciendo? Y si esa respuesta está alineada con mi propósito, con mi objetivo, ¿no? Con aquello que yo quiero lograr. La siguiente pregunta es, ¿con quién lo vas a lograr o no? Entonces es, ¿para qué lo quiero lograr? Pero también con quién lo quiero lograr. Porque si hay personas que sean importantes en tu vida, llámese familia, llámese pareja, llámese eh, amigos, llámese compañeros de trabajo, si lo estás haciendo junto con ellos o con la gente que quieres o no lo estás haciendo con la gente que te importa, ¿no? Con aquellas que son importantes para ti. Eh, También si siento que tengo los recursos para poderlo lograr o si creo que al enfrentarme a esta meta o veo que al enfrentarme a esta meta voy a recibir ansiedad y frustración porque no tengo ni las capacidades ni el nivel para poderlo resolver. Entonces creo que esas son preguntas importantes. Antes de definir una meta es si sé por dónde lo voy a hacer, si sé con quién lo voy a hacer y estoy dispuesto a hacerlo con esas personas también. Y la más importante es para mí la más importante sin duda es el para qué lo quiero lograr, ¿no? Si no tengo claro el para qué, entonces no tiene mucho sentido el tener esa meta. Y se vale que regreses con tu líder, con tu jefe y le digas, necesito que me expliques por qué quieres que logremos esto, necesito que me expliques para qué voy a hacer este reporte, incluso con un reporte, ¿no? Si lo tenemos que lograr sacar este reporte para el próximo jueves. Bueno, ¿y para qué es ese reporte? ¿Quién lo va a leer? ¿A quién le puedo preguntar? ¿Con quién me puedo apoyar? Etcétera. Y ya si nos vamos a temas como lo que decías ahorita, Grecia, de los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Los tan famosos 12 propósitos, 12 campanadas, 12 uvas que te atragantan, pues a veces el atragantamiento no es solo metafórico, también, digo, no es solo literal, también es metafórico. ¿Para qué puse eso? ¿Para qué dije eso? No es cierto, ni siquiera me interesa cumplirlo. Entonces, cuestiónate si de verdad lo quieres lograr y para qué lo quieres lograr, ¿no? ¿Qué objetivo vas a tener cuando lo quieras lograr? Fíjate, y esto que comentas, eh, creo que es importante porque finalmente sí hay un sentido de logro, pero hay que cuidar no caer también en esta autoexigencia constante, ¿no? De querer estar logrando, logrando, logrando. Comentaste de un contexto laboral, ¿no? Preguntarle a tu jefe o preguntarte por qué lo estás haciendo. En el contexto educativo, ¿cómo se puede fomentar este sentido del logro que no sea una autoexigencia constante, ¿no? Yo creo que es muy importante, por ejemplo, si lo vemos desde un rol de un profesor, el explicarle a los estudiantes por qué una materia es relevante, ¿no? Eh, yo le digo que es el efecto Mafalda. Mafalda tiene un cuento en el que dice, la mamá le dice, cómete la sopa, ¿no? Y ella dice, ¿y por qué me tengo que comer la sopa? Y la mamá ya en un tono desesperado dice, pues porque soy tu madre, ¿no? Y Mafalda le contesta, pues yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día. Tanto derecho tiene uno como el otro. Cuando llevamos una materia, cuando un alumno lleva una materia en el salón y nos dice, profe, ¿para qué es esta materia? Pues para que te gradúes, ¿no? O sea, tienes que aprobar para graduarte. No hay un objetivo real de cursar la materia, simplemente que a alguien se le ocurrió ponerla en el plan de estudios y la tienes que cursar. Eh, Eso debe ser terrible, eso es terrible para un estudiante, porque, pues, ¿cuál es el sentido de llevar el curso? Entonces, tengo que construir y tengo que entender y tengo que aceptar y tengo que transferir ese conocimiento del objetivo y del uso real de ese curso. ¿Por qué quiero estudiar un curso de historia? ¿Por qué quiero estudiar matemáticas? ¿Por qué quiero estudiar física? ¿Por qué quiero estudiar producción de plantas industriales? Pues porque lo vas a utilizar en este medio y seguramente en el futuro vas a tener necesidad de poderlo aplicar de esta manera y que el estudiante pueda ver ese aspecto, ¿no? Igual, ¿por qué te quieres graduar? Pues hay muchas estadísticas. La meta de graduarse tiene un objetivo laboral, cultural, que no lo
pusimos nosotros, pero es el momento en el que estamos, en el que si no tienes un título, tus posibilidades de éxito, al menos económico, profesional, son menores. Entonces, hay que hacerle ver a la gente que ese es el objetivo. No todos los objetivos son románticos, no todos nos llevan a vivir una vida en plenitud y una vida altamente satisfactoria, pero cubren necesidades. Entonces, creo que la claridad y la transparencia en la definición de objetivos y las metas nos ayuda mucho a entenderlo en el ámbito no solo laboral, también en el educativo es bien importante que tengamos la respuesta como maestros de por qué estoy dando esta materia. Y se vale desde que te asignan la materia. Este podcast yo sé que lo escuchan muchos profesores, entonces cuando te asignan una materia se vale que regreses con tu director de departamento y decirle, explícame cómo esta materia encaja en el perfil de egreso, explícame cómo este curso encaja en los objetivos que tienen ustedes como institución de lograr un perfil de estudiante, ¿no? Para que lo puedan después compartir con los estudiantes. Y qué interesante lo que comentas, Luis. Creo que también es una forma como de hacer una pausa o de hacer una reflexión también de cómo tú como formador, como persona, quieres transmitir eso, ¿no? Un poco me recuerda como a transmitir también esa pasión que tú sientes por lo que haces a las demás personas. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿crees que sabemos lo suficiente para revisar nuestras metas o solo sabemos acumularlas o de qué forma podemos hacerlo diferente justo para no terminar en este atragantamiento que mencionabas de, bueno, ya llevo 11, me falta una en noviembre, sí la armo, pero realmente, ¿cómo podemos hacer mejor esta valoración y equilibrio, ¿no? de nuestras metas y los logros que llevamos? Yo le apuesto a los procesos de reflexión individual. Yo le apuesto a que tú misma te puedas decir, ¿de verdad quiero lograr esto? Y si tengo 12 metas, imagínate que en lugar de 12 uvas, se acabaron las uvas en el supermercado. Solo tienes 3. ¿Cuáles son las 3 que vas a elegir? ¿No? Y esas 3, a fin de cuentas, vas a ver que son suficientes. Pero, ¿cuáles son las únicas 3? Si solo pudieras elegir una, ¿cuál quieres lograr? Entonces, son ejercicios de reflexión, de priorización, de selectividad. Decía Salvador Alba, ¿no? Elegir es renunciar. Entonces, ¿cuáles son las metas más importantes? ¿Cuáles son las metas que de verdad valen la pena lograr? Más allá de las metas que te dicta la sociedad, más allá de las metas que te dictan los convenios o las redes sociales. Entonces, ¿cuáles son las que tú de verdad quieres? Les comparto, me llama mucho la atención, luego en redes sociales me aparecen los 12 lugares que no puedes dejar de conocer antes de morirte. ¿Por qué? O sea, ¿por qué esos 12? ¿Quién nos dijo? O los 12 restaurantes imperdibles de la ciudad, o los 12 libros que tienes que leer. ¿Quién dijo? ¿Por qué? O sea, ¿me interesan a mí? ¿No me interesan? Creo que se vale tener un pensamiento crítico alto y decir, esta es una meta de nuevo que yo quiero lograr, que quiero ir acompañado de ciertas personas para lograrlo, que me va a traer satisfacción, que la tengo pendiente, o son metas que alguien me está imponiendo y que vaya, como en el caso de redes sociales, si no las cumples no pasa nada, en el trabajo será otro tema, pero si no las cumples no pasa nada, ¿no? Entonces, cuestionarnos y reflexionar y tomar decisiones como protagonista de tu vida de aquello que sí vale la pena lograr. Claro, me encanta porque aparte creo que son como frases muy prácticas que de verdad te hacen reflexionar en por qué quiero esto y a quién dijo, ¿no? Creo que eso es algo muy poderoso. Y Luis, que te queremos pedir que nos guíes en un ejercicio práctico, una reflexión personal que puedas dejar a nuestra audiencia y que todos nos escuchen, que puedan tal vez seguirlo en el tiempo o posteriormente para toda esta parte de reflexionar, de ser como conscientes de nuestras metas, de el ejercicio que llevamos, de si está teniendo sentido con nuestro propósito y si vamos pues alineados justo a esa vida que queremos vivir. Yo creo que un ejercicio que sería importante primero es el ejercicio de pensar qué es lo que queremos lograr en la vida, ¿no? ¿Cuál es nuestro sentido de vida o nuestro propósito de vida? ¿Cuál es esa meta que tenemos no para un año, sino para dentro de 5, 10, 20 años y poderlo tener muy claro, ponerlo por escrito? Hay muchas herramientas para lograr tu propósito, ¿no? Si entran en Tech Milenio van a encontrar muchas herramientas en las cuales van a poder encontrar cómo les ayuda a definir su propósito. Hay muchos mentores también que trabajan con esto. Y en un segundo momento, sí poder determinar cuáles son las 3 o 4 metas más importantes que vas a lograr y que tienes que lograr para llegar ahí. ¿Cuáles son esos checkpoints que te dicen que de verdad vas avanzando?
De ahí te puedes ir a un desglose más a detalle, es decir, cuáles son los objetivos que tengo que lograr de corto plazo para llegar a esas metas. Entonces, más allá de lo que nos diga, de nuevo, las redes sociales, la revista de moda, cualquier elemento que te dicte uno, sin conocerte te dice lo que tienes que lograr, más bien que tú misma puedas determinar y decir, estas son las 3 metas que yo sí quiero lograr porque creo que van a contribuir a mi sentido de vida. Y luego, ¿cómo voy a lograr esas metas? ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es el plan que necesito hacer para lograr esos objetivos? El plan incluye, obviamente, cuáles son los recursos que necesito, no solo en términos monetarios, pero también en términos de gente, qué personas necesito cerca, qué personas necesito platicar con ellas, acercarme más, etcétera. ¿Qué habilidades necesito desarrollar que hoy no tengo para lograr esa meta? Si yo quiero lograr poner mi propio negocio, entonces, ¿cuáles son esos conocimientos que necesito tener? ¿Quiénes son las personas que me pueden apoyar? ¿Cuáles son personas que a lo mejor ya recorrieron ese camino y que me puedo entrevistar con ellas para saber cómo lo hicieron y aprender de su experiencia? Y a partir de ahí, entonces, hacer como que un plan donde yo te diría para el público que nos escucha, no pongan más de 2 o 3 metas. Las 12 son una convención social, cultural, no sé de dónde haya salido, a lo mejor tiene que ver con un mes cada una, pero no, esas 12 son algo muy arbitrario. Logra 2 o 3 y si logramos 2 o 3 metas cada año, al paso de 5 años tenemos 15 metas logradas. La recomendación es define a dónde quieres verte dentro de 20 años, pon 3 o 4 metas que quieras lograr y desarrolla el plan para lograr esas metas. Fíjate, después de lo que hablamos, creo que sí, la mayoría de las personas para cuando empieza el año pasan 2, 3 semanas y ya ni nos acordamos de nuestras metas, ¿no? Entonces es mejor tener menos, pero lograrlas, que tener muchas. Así es. Y creo que lo que necesitamos a veces no es más metas, sino mejores preguntas, como tú decías, ¿para qué? ¿Con quién? ¿Por qué quiero esto? ¿No? Y que en vez de definir todo como si nuestra vida dependiera de ello, debemos cuestionar más las cosas que son buenas para nosotros, para nuestro momento de vida y lo que realmente nos da ese sentido de vida. Luis, muy brevemente, tu opinión. Pues mi opinión es que creo que tenemos que tomar el control de nuestra propia vida, tenemos que tomar las decisiones y lograr las metas que creemos que son importantes. Desde el lugar en el que trabajamos, entender para qué estamos ahí. Tenemos la ventaja, quienes trabajamos en educación, que tenemos el gran privilegio de ver la formación de los estudiantes cuando se gradúan, cuando nos los encontramos después ya como exalumnos y nos saludan o no nos saludan, y ver lo que logramos, ¿no? Entonces, creo que en la industria en la que estemos, en el trabajo que estemos, ver esas metas, cuál es el objetivo que tienen. Mi opinión es, dale valor a las metas y si no le encuentras el valor, entonces búscalo y si no tiene el valor, abandona la meta porque no tiene sentido que persigas metas y te llenes de trabajo nada más porque sí. Excelente. Y para finalizar, queremos dejarlos con esta idea final. Las metas son herramientas, no identidades. No somos lo que logramos, somos lo que sostenemos con sentido. Y a mí este tema me recuerda que detenernos a revisar si el camino sigue siendo propio o si son cosas que estamos recibiendo de los demás es muy importante. Luis, regálanos un mensaje de cierre. Creo que la vida es muy corta como para entretenernos en cosas que no tienen sentido. Entonces, vale la pena que definamos muy bien hacia dónde nos dirigimos y tomemos las decisiones que nos lleven para allá. Y justo para eso tenemos en Tech Milenio la herramienta de Mi Propósito, que, bueno, aquí en la descripción del episodio estamos dejando también la liga, pero solo con poner Mi Propósito en cualquier buscador en internet, los va a llevar ahí. Nos vemos en el siguiente episodio de Cuida tu Mente. Hola, soy Marcela Toscano y te invitamos a escuchar Hola de Salud, el podcast que te ayuda a vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Hola de Salud es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.